Listo, bien, qué bueno que me acordé. Bueno, entonces, como les comentaba, pues, yo me lo eché la primera vez en la madrugada, no entendí mucho, lo volví a leer y quedé un poco igual. Y ahora esta es mi pues, aproximación, a ver si es mucho más estructurada. Creo que eso es algo en lo que nos funciona mucho pues, el tener que comentarlo en estos círculos, porque se trabaja el texto, ¿no? Por lo tanto, es un texto, sí, corto, pero creo que de sencillo no tiene nada. Tal vez en su estilo sí, pero todo lo que va hablando, lo que va abarcando es algo eh, um, impresionante, ¿no? Em, Parte de, ¿cómo se dice? Parte fundamental de comenzar también es conocer un poco el contexto sobre el autor, ¿no? Por ejemplo, yo antes de para presentarlo, investigué un poco sobre Foucault y yo no sabía, que había muerto tan joven, que había fallecido creo que entre los 62 y 64, ahorita no me acuerdo, pero falleció bastante joven y que además falleció por SIDA, por uno de estos personajes importantes que falleció por esta enfermedad, al menos que ya se sabía que era SIDA. Y que pues yo tampoco conocía que Foucault era homosexual, ¿no? Esto es algo bastante interesante justo porque pues, va aunado con todo su estudio de la sexualidad, de la locura, de los discursos, y que, pues vaya, o sea, es algo curioso. Y es algo curioso porque en momentos, luego cuando ciertos personajes también de esta talla tienen una orientación distinta a la heterosexual, como que eso es como la etiqueta que se le impone, ¿no? Y es algo que afortunadamente no le pasa a Foucault, pasa algo completamente a segundo plano y que además ¿sí? Era bastante activista, tanto para la comunidad homosexual como también para los carcelarios. Después de investigar para su libro de Vigilar y Castigar, justo estuvo buscando el que se respetaran los derechos de las personas en las cárceles, el que se les escuchara sus reclamos. O sea, era un pensador que además iba tomando acción a partir de lo que él iba trabajando y a partir de lo que iba proponiendo. Y y realmente es un poco complicado comenzar ese discurso porque justo así es como va abriendo Foucault. ¿Cómo es que se inicia un discurso? ¿Cómo es que uno puede comenzar a decir algo y no encontrarse ya en medio de eso? Me pareció genial ese inicio. Y que, pues, sí abre la pregunta, ¿se puede comenzar un discurso? ¿O uno simplemente ya se encuentra dentro de él, ¿no? ¿Y qué implicaciones tendría esto? Porque, pues, esta implicaciones que puede tener es que nosotros no controlamos dicho discurso. Nos vemos controlados por cómo lo vamos haciendo, por cómo vamos tomando la palabra e irlo en la misma construcción. Entonces, es algo muy interesante porque a mí algo que me despertó ahí fue también el cómo comenzamos un análisis y cómo se comienza psicoanálisis. Uno se adentra a un momento de la vida del analizante, sin todo el contexto anterior, sin nada más, o sea, entra. Y, y recordé cuando Olarte en un momento comentaba cómo era la interpretación de un sueño, ¿no? Como de la nada estás... Estás, por ejemplo, en una cafetería y todo, y empiezas a escuchar un poco la conversación de la mesa de al lado, sin contexto, pero empiezas como que algo te interesa de ahí, ¿no? Y, y, y uno va tratando de hilarlo, ¿no? Y irle tratando de dar sentido a partir de eso. Así es también como se comienza un análisis, uno entra sin saber nada previo. Es más, el mismo analizante tampoco viene a platicar algo que ya ha comenzado desde hace mucho tiempo y se ve envuelto.
en el mismo ejercicio, así como también pues, el comenzar un discurso, ¿no? Ahorita quisiera parar un poco y escuchar ustedes qué opinan. Yo lo estuve dividiendo el texto en las diferentes secciones que también Foucault lo va dividiendo para justo abrir y conversar un poco de cómo vamos avanzando. Entonces, ¿ustedes qué les gustaría comentar? Elizabeth. Pues creo que igual que a ti, el inicio del discurso me pareció muy interesante y cómo él mismo se cuestiona si realmente quiere hablar, ¿no? Porque su impresión es de que quien habla muchas veces puede ser tomado como un loco o alguien que, o un iluminado también por ahí habla, ¿no? Pero que al final si su discurso realmente va a impactar o no, o nada más lo va a decir y nadie lo va a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a cualquier persona, y por eso tiene tanta importancia dentro del psicoanálisis, pues es como esa dualidad que puede uno sentir de si lo que se dice es válido o va a ser un legado, o uno siente que es muy importante, por ejemplo, o no es nada, ¿no? O no es nada y realmente pudieras estar desadaptado. No sé, son esas dualidades que todos pueden estar sintiendo en su interior y que son únicas, ¿no? La otra parte interesante del inicio que también comentabas es si este discurso es propio, ¿no? O es impuesto. Viene ya desde las estructuras, las instituciones y cuestiones de este tipo. Y bueno, ahí me quedo porque hay otra parte interesante sobre la política y eso, pero todavía no llegamos ahí. ¿Vale? Muchas gracias, Elizabeth. Monje. Sí, creo que inclusive mientras iba leyendo yo el inicio del texto, ¿no? Que es como un inicio muy poético, ¿no? Me pareció muy bonito. Me venía mucho a la mente esta, como de las frases típicas, ¿no? Que siempre se dice de Lacan, del sujeto no es, el sujeto no habla el lenguaje, sino más bien el sujeto es hablado por el lenguaje. Y en especial me vino mucho cuando comenta, ¿no? Esto de cómo hay que continuar, ¿no? Hay que decir palabras mientras las haya, ¿no? Como haciendo referencia, y creo que eso es un punto muy importante, a algo que precede, ¿no? A la existencia del ser humano, algo que antes de que inclusive exista, ¿no? Y él pueda hablar, ¿no? Y razonar y ser como un adulto, ¿no? Dejar de ser como esta larva de ser humano, ¿no? Y ya ser parte como de la sociedad. Hay algo que precede a ese individuo, o bueno, a ese ser, y, y que justamente lo narra, le cuenta una historia, ¿no? Hay un discurso que existe antes de que él pueda hablar. Y no sé, eso me parece muy, 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 muy interesante, pensando en las implicaciones que también eso tiene. Siento que inclusive a veces como en el pensamiento actual, nos enfocamos mucho en la idea del individuo como, o le ponemos mucha importancia a la idea de un individuo, ¿no? Del ser como, como, no sé, como si existiera un sujeto fuera de un contexto, ¿no? Ya después igual, no me quiero adelantar, pero creo que también hay muchos discursos, ¿no? Alrededor de esa idea, ¿no? Del sujeto único, ya no sé, o sea, un ejemplo burdo, ¿no? El ser tu propio jefe, ¿no? Todas estas ideas de el uno que está solo, como que se rompen también un poco o van contrarios a esta idea de
ser hablado, ¿no? También por el otro. No existimos, no somos una isla, ¿no? Estamos, de alguna forma no es que yo sea, sino que somos, ¿no? Entre todos. Y pues bueno, eso me dejó pensando, ¿no? Un poco el inicio. Hay un orden justamente dentro de ese discurso, y si bien ese orden también nos permite de alguna forma articular, ¿no? Y pensar, ¿no? Y expresarnos, también ese discurso llega a ser una fuente como de control, ¿no? Ordena, ¿no? El orden siempre es una prohibición, es un alto, es una, ¿cómo se dice? Es un límite, ¿no? Que se pone. Entonces, bueno, creo que como introducción eso me gustaría comentar, porque me dejó mucho pensando eso, y pues bueno, eso me gustaría dejar ahorita abierto. Muchas gracias, mujer. Justo ahorita voy a ir tocando puntos tanto de lo que comentó Elizabeth como de lo que tú fuiste comentando. Olarte, adelante. Sí, sí, gracias. Híjole, a mí me parece un texto de lo más interesante, y no solamente eso, ¿no? Sino que me parece que es imprescindible para el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis tiene una relación sadomasoquista con Foucault, y Foucault tiene una relación muy ambivalente con el psicoanálisis. Eh, Siempre se habla del primer Foucault, o el Foucault de las palabras y las cosas, y se habla al fin, o de otro Foucault de las tecnologías del yo, por ejemplo, ¿no? Y si bien yo no estoy de acuerdo en esas como clasificaciones simplonas, lo cierto es que es un Foucault distinto, el de las palabras y las cosas, al de la tecnología del yo, o las tecnologías del yo. Y ahí hay como todo un entramado que tiene que ver particularmente con su relación con el psicoanálisis, ¿no? Es un autor que incomoda terriblemente al psicoanálisis, y porque además puede decirlo así, es visceral, es ensañado, es violento con el psicoanálisis, es violento con Freud. Eh, pero lo cierto es que si hay un psicoanálisis contemporáneo, no puede ser un psicoanálisis que no sea también Foucaultiano, ¿no? Y particularmente mete mucha atención desde el inicio, ¿no? En términos particularmente de la crítica a la institución, porque parece que va planteando la cuestión del discurso en un doble sentido, o en una doble intención, ¿no? Esa estrategia retórica del inicio, muy freudiana, ¿eh? De hecho, Foucault es un gran plagiario de Freud, ¿no? Y eso es de los mejores halagos que se le puede hacer a Foucault. Si revisamos el texto, este maravilloso texto de Freud, el de ¿Pueden los egos ejercer psicoanálisis? Es la misma estrategia retórica que utiliza aquí Foucault, ¿no? Es inventarse un dialogante con el cual contrastar. Y aquí ficciona un diálogo que tiene dos protagonistas, creo yo. Y eso es bien interesante: el deseo y la institución. Ahí, en estos dos protagonistas, lo que va a plantear es realmente un antagonismo, ¿no? Del lado del deseo, parece que habla Bartleby, ¿no? Preferiría no hacerlo, preferiría no tener que iniciar, preferiría no hacerlo, ¿no? Y luego está la institución, que responde tajantemente: no hay por qué tener miedo de empezar, ¿no? Y ese no hay por qué tener miedo de empezar parece que es una burla que diría algo así como: tú crees que vas a empezar, pero no puedes empezar nada. Aquí tú te vas a enlazar, subordinándote a un orden previo,
¿sí? Porque quienes sabemos la verdad, quienes tenemos la verdad, quienes somos los arcontes de la verdad, somos nosotros, la institución. Las voces acrisoladas de la institución. Y el discurso aparece, por otro lado, del lado del deseo. Creo que es bien importante mantener ese antagonismo, ¿sí? Ese antagonismo que para existir tiene que convertirse en una cosa distinta que un antagonismo. Ajá. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? Esto que responde la institución, no hay por qué tener miedo de empezar. Todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, que desde hace mucho tiempo se vela por su aparición, que se le ha preparado un lugar que le honra, pero que le desarma, y que si consigue algún poder, es de nosotros y únicamente de nosotros de quien lo obtiene. Esa frase, esa frase debería ser eh, el discurso inaugural confesional de las instituciones psicoanalíticas cuando reciben a las nuevas generaciones. Yo lo dejo por ahí. Ok, muchas gracias, Roberto. Es complicado retomar después justo de esto, ¿no? Porque vamos comenzando con este segundo apartado, donde justamente abarca este tema del deseo y del poder y sobre la materialidad del discurso. Porque algo arriesgado, creo que diría Foucault, y que diría también, creo que Lacan estaría también de acuerdo, es el peligro de tomar palabra. Y es justamente lo que comienza haciendo Foucault en esa introducción, tomar palabra y sabiendo que no la está, que la está tomando, por así decirlo, prestada, ¿no? Que él no la está poniendo en sí, ¿no? Y que eso es algo fundamental, la materialidad del discurso, porque eso es una práctica completamente analítica, es todo lo que está aquí, irlo poniendo, materializando en palabras, a través justo de un sistema mecánico. Todo el sistema para hablar, el sistema incluso para escuchar es completamente mecánico, es análogo, es material, ¿no? Y que a partir de de este mismo ejercicio, uno se va encontrando con lo que ahorita Monge va diciendo, ¿no? Ese orden. Y no un orden en sentido de qué palabra va tras el otro, sino un orden de qué es permitido y qué no. De qué se puede hablar, cómo se puede articular, bueno, qué es lo que se puede articular en el lenguaje y también qué no. Y ahí es donde abre con estas tres primeras, bueno, con estas tres prohibiciones. El tabú del objeto, el ritual de circunstancia y el derecho exclusivo o de privilegio del sujeto que habla, que este tercero es de hecho muy interesante porque justo es un poco también lo que va mencionando Olarte con esta frase que debería de estar en las instituciones, ¿no? ¿Quién puede hablar de esto y quién no? Pero poco a poco vamos a ir justamente hablando sobre estos tres, ¿no? Creo que el tabú del objeto es muy pues todos conocemos todos estos temas tabú de los cuales no se habla y que finalmente van escondiendo cosas, ¿no? Y estos tres van siendo aunados, porque poco a poco iré abarcando los tres, ¿no? Pero estos tres en su conjunto lo que genera es dos zonas de control. Una sería la sexualidad y la otra la política. ¿Y por qué justamente estos temas? Porque se maneja pues el deseo y el poder en estos. Y en ambos, no solo la sexualidad, el deseo, ni la política del poder, no, es el deseo y el poder, tanto en la sexualidad como en la política. Y que por eso, pues no se habla de esto. Pasa a ser pues, un tabú de objeto, ¿no? Un derecho exclusivo y de privilegio de quienes pueden hablar sobre estos temas. ¿Y cómo se debe de hablar? Porque entonces, a partir de
A partir de estos tecnicismos, a partir de estos conceptos que muchas veces nos resultan difíciles de aprehensión, también se esconde justo estas previsiones en el discurso, porque el discurso encubre el deseo. Pero el mismo discurso es objeto de deseo. ¿Por qué? Porque tener el discurso es también una forma de mantener el poder y de tener poder sobre este deseo. Aquí es donde surge esta distinción y esta separación entre la razón y la locura, que ahorita comentaba también Elizabeth. Sí, la razón creo que todos podemos considerarlo, que es algo, pues, es hablar correctamente, ¿no? Por así decirlo. Pero, sí, sí, Oscar. Hola, ¿me escuchan? Todo bien. Gracias. Bueno, retomando, quisiera retomar precisamente a partir de estas ideas, a propósito de una autoridad que precede al sujeto y que lo estructura, ¿no? Y Foucault ahí lo cito, dice, quizá ya me han dicho, quizá me han llevado hasta el umbral de mi historia. Ahí precisamente, como ya se ha apuntado bastante, creo que es, es a lo que uno va, ¿no? Al diván, ese ya haber sido dicho, sin embargo, jamás haber recuperado esa palabra que me dice y que me estructura. Y creo que a propósito de estos tres registros, ¿no? El tabú del objeto, el derecho, el privilegio del que habla y el ritual de la circunstancia, sí es cierto, se juega ahí la ambivalencia, ¿no? Entre el deseo y el poder. Y en ese sentido, sobre todo, recuerdo lo que apuntaba Foucault, es que lo que se trata de, de conjurar es el temor eh, al azar, un temor histórico, ¿no? Un temor bien antiguo que probablemente desde, los, desde los manejos míticos de los griegos no se ha podido terminar de darle su lugar. Un, un tema que la filosofía pues, occidental se ha encargado bien de tratar de circunscribir para que deje de molestar tanto, ¿no? Y ahí, a propósito de lo que decían en el deseo, volví a citar a Foucault, ¿no? El deseo y el discurso. Dice Foucault, el discurso no es simplemente lo que manifiesta o encubre el deseo, es también el objeto de deseo. Y ahí yo también recordaba, ¿no? A Lacan, como decía Alejandro Monge, en paráfrasis, mi deseo es el deseo del otro, quiero ser reconocido por el otro, ser reconocido en el discurso del otro, en su deseo metaforizado, en su discurso, que a mí me da significante un nombre. Y vuelvo con Foucault en otra cita por la página 17. Todo ese inmerso discurso del loco regresaba del ruido, y no se le concedía la palabra más que simbólicamente en el teatro en que se le exponía, desarmado y reconciliado, puesto que en él desempeñaba el papel de verdad enmascarada. Ahí, yo creo que esto es lo que diferencia el psicoanálisis como teoría y praxis del discurso, porque el psicoanálisis, considero yo, no olvida ni reniega de que la palabra jamás tiene otra concesión que la simbólica, pues es su estructura. La ciencia, la religión, discursos opuestos al saber suponen un saber a una autoridad, suponen que en algún momento podrá trascender a lo simbólico y ser enmarcado en lo real por una supuesta autoridad. El análisis, considero, restituye la palabra y al sujeto en su estructura simbólica, pues el sujeto enmascarado jamás deja la palestra. Su permanencia está en el teatro donde desempeña su papel de verdad enmascarada. O como decía Freud, ¿no? Algo así, su tragicomedia llamada vida,
donde elabora su novela familiar neurótica. Ahí lo dejo. Oh, me encanta. Muchas gracias, Oscar. Porque justo voy un poco encaminado a esa parte de esa defensa al azar y esa defensa al caos, una bien olvidada, pero que justo a partir del discurso y a partir de estas prohibiciones también se va tapando el no llegar ahí, el podernos sostener en un supuesto saber, en un lugar también cómodo, donde haya orden, porque el mismo orden genera cierta seguridad. Cuestionar y hablar de estos temas a este tipo de alcance, lo que despierta es creo que es bastante inquietud, bastante angustia. Porque una vez que uno va trabajando estos textos y se van abarcando, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no se puede pensar o cuestionar de una forma que antes se hacía, sino que se va mucho más allá, ¿no? Y justo es fácil o caer en un lugar de traer una verdad, de traer algo más profundo, como por ejemplo, la verdad yo lo consideraría como uno de estos textos, como del discurso, o bien ser tachado de loco, ¿no? Una persona que cuestiona y o sea, que cuestiona de más, que cuestiona sin sentido, cuando creo que no es justamente la idea, sino justo cuestionar ese sin sentido, creo que la idea es lo interesante, y como el lenguaje, las palabras nos ayudan, eh, es que justo uno no puede escapar de cierto discurso, ¿no? Nos ayudan tanto a cuestionarlo como también a renegarlo. Y aquí es justo donde pasa a la cuestión de que la locura serían discursos que no pudieran circular en otros. Y creo que eso es lo complicado de abarcar temas tan complejos como el azar y el caos. El que, pues incluso para abarcar este tipo de temas se necesita cierto orden, porque entonces si no, no pudieran ser ni articulados ni formulados. Sería incomprensible para todos nosotros. Haciendo, ya voy, Elizabeth, haciendo justo eh, dos categorías, ¿no? O esta cuestión de estar hablando sobre algo prohibido o bien algo sagrado. Algo que hay una serie que me gusta mucho, solo la primera temporada, lo demás no me gustó tanto, es la de Westworld, no sé si la han comentado. Y abarca temas, la verdad, muy interesantes. Hay gente que lo considera muy superficial, hay otros que son, wow, una revelación. A mí me parece excelente serie, la primera temporada, pero que hay un momento donde, no sé si la han visto o tienen una noción de qué trata, de un parque temático con robots y como que empiezan a despertar, ¿no? A partir de que empiezan a recordar. Pero ellos no tienen la capacidad de no tienen la capacidad de entender o de ver todo aquello que haga alusión al mundo real. Entonces, si alguien dentro del parque, un huésped, les comenta algo del mundo real, ellos lo pasan por largo, no lo registran. Y si es tan obvio, dicen, jaja, qué locura, ¿no? ¿Qué es lo que andas diciendo? Es una forma justamente de defenderse de ese mundo real. O en un momento donde ven una fotografía de ese mundo real, y lo que responden es no parece nada para mí. Y ya, y ahí lo dejan y continúan. Pero ¿cuántas veces justo nosotros aplicamos eso mismo ante estas dudas, ante estos cuestionamientos? Esto es una locura, no tiene nada de sentido. O pues, no parece nada para mí, ¿no? Entonces, estos discursos que son prohibidos o sagrados, a veces incluso no son ni escuchados o recogidos. Son completamente ignorados y tachados de
¿Para qué? ¿No? Por así decirlo. Lo podemos ver incluso en la práctica psicoanalítica cuando comenzó Freud realmente a traer temas complejos, donde primero cayó en lo privado, en lo prohibido, perdón, en lo prohibido, ¿no? En la sexualidad, en los sueños y sobre todo en la sexualidad infantil. ¡Qué locura! ¿No? Lo tacharon de todo, ¿no? De pedófilo, justamente se le puso eso, esa etiqueta de este tipo está loco. Pero ¿qué sucede una vez avanzando en la historia, una vez que Freud sostiene su discurso y se sostiene incluso con todo el rechazo social? Pues hoy lo podemos ver con algunas escuelas o instituciones donde rayan lo dogmático, ¿no? Se convierte en algo sagrado para muchos. Entonces, creo que es algo muy interesante, porque a partir justo de ir analizando esta locura y este aspecto prohibido y sagrado, uno se da a la idea de que en cualquiera de los dos lo que se encuentra es una verdad oculta, y una verdad oculta que aunado a un psicoanálisis, pues una asociación libre trae una verdad oculta de cada uno, y que es necesario el adentrarse a ese discurso para pasar una prohibición impuesta en el discurso y autoimpuesta del mismo sujeto. Tiene que pasar esa locura, decir las cosas que no diría. Ay, una disculpa. Ya. Decir las cosas que no diría fuera de su proceso analítico. ¿Por qué? Porque fuera del proceso analítico justamente estaría tachado de loco. Entonces, lo que se genera es justamente esa máxima resistencia. Todo aquel que practique un psicoanálisis, o que practique clínicamente el psicoanálisis, habrá tenido la sesión donde te dicen, es que no se me ocurre nada, no sé qué decirte, mejor dime algo de qué hablar. ¿Por qué? Y luego muchas veces son las sesiones más duras, más profundas. Pero antes estuvo ese intento de resistencia, de no querer averiguar y no querer hacer frente justo a ese azar que ahorita comentaba Oscar. Al azar y al caos, hablar libremente, sin restricciones. Elizabeth. Bueno, yo creo, voy a tomar dos puntos, uno de inicio y otro que se me vino ahorita, que es que creo que Foucault empieza planteando lo difícil del discurso, porque para el discurso se necesita valor, ¿sí? O sea, para empezar a hablar, necesitas ser valiente de enfrentarte a ti mismo o a la institución o a la sociedad, como él está diciendo, ¿no? Pero desde el punto de vista psicoanalítico sería a ti, el valor de salir. Y el psicoanalista o en el psicoanálisis hay una parte que él habla donde dice que, déjenme aquí la tengo, que en la escucha se ejerce siempre se ejerce una censura, que es justamente, no sé si el psicoanalista está preparado para aceptar el discurso libre, pero quien habla, yo creo que la censura se la autohace, ¿sí? A la hora del hablar, que es estas barreras o estas resistencias que está manejando, pues justamente por lo que estabas platicando ahorita, Felipe, ¿no? El no querer escuchar. Entonces, esta censura o autocensura, pues va a estar presente como las resistencias, pero también hay que reconocer que el que está ahí es valiente, porque está ahí, ¿no? O sea, solo eso. Totalmente de acuerdo. No es sencillo el comenzar un análisis personal, tampoco sostenerlo.
y también sostener la práctica analítica es complicada. Ambas tienen ciertas implicaciones y resistencias, tanto el que habla como el que escucha dentro de un análisis, ¿no? Hay veces que tal vez la resistencia en el analista no sea tanto el que no sepa qué hablar, sino que no se calle, que no deje hablar a su analizante. Se habla de que el psicoanálisis comienza cuando se voltea a una paciente con Freud, ¿no? Freud que justo recogía estos discursos de locura, ¿no? De pues, estas mujeres que están tachadas de locas, tal vez tengan algo que decir, ¿no? A ver, vamos a averiguarlo. Algo tan sencillo y tan revolucionario, ¿no? Y una de ellas se voltea y le dice, cállate y escucha. Ahí es donde consideré que también fue el inicio el inicio de la asociación libre y del psicoanálisis. Cállate y escucha. Sí, monje. Bueno, igual también haciendo un comentario a esa parte, me vino a la mente que qué interesante, ¿no? Que se ocupe también la palabra de valor por las dos concepciones que se pueden tener, ¿no? Valor como tal de el valor de aventarte, ¿no? Y lo difícil que eso puede llegar a ser, pero también un valor, ¿no? Para hablar, me pareció curioso esa frase, ¿no? Para hablar se necesita un valor, ¿no? Se necesita tener como ese valor, ¿no? Esa parte como, no sé si me estoy dando a entender, el valor de lo que se da a algo, ¿no? Que es valioso, a eso me refiero. Y esa parte para que algo sea valioso y se diga que es valioso, antes tiene que ver algo fuera que le dé también esa cualidad de valioso. O sea, ese discurso también es valioso en tanto a algo externo que le brinda esa cualidad de valioso. Y ahí viene como también, se me hizo muy interesante por eso, lo que comentaba al inicio es Olarte de ese antagonismo entre el deseo y la institución, ¿no? Está el deseo, ¿no? De uno de expresarse, de hablar, de poner en palabras algo interno, pero también está la otra parte de la institución que te dice, ¿no? ¿Cómo es que deberías de poner eso en palabras? ¿Cómo es que deberías de expresarlo para que eso sea algo, pues, valioso, ¿no? Y es ese juego que me pareció muy interesante ahorita que lo estábamos comentando, porque creo que lo interesante del discurso es que enmarca como una forma de mirar también, ¿no? Como se dice, de prescribir, ¿no? Como comenta en el texto. Y esa manera de mirar también enmarca una forma en la que se van produciendo las cosas, en las que vamos articulando las ideas, produciendo el saber, ¿no? Y todo esto. Pero bueno, eso me surgió justamente de esta idea de lo valioso, ¿no? De esta parte, porque de nuevo viene este conflicto entre lo que yo deseo, la institución, el deber ser y todo eso, ¿no? Que viene global. Entonces, ya, eso básicamente un poquito la idea. Claro, y agregando también el valor, por ejemplo, de una sesión psicoanalítica. Tiene un costo el poder ir y hablar libremente. Vaya, más que poder ir a hablar, sino que el mismo ejercicio de hablar libremente, de atravesar ese discurso y que una persona se suscriba a él y lo escuche, es costoso y es valioso, ¿no? Es algo que Dolto trabajaba con los niños. Un niño no puede pagar sus sesiones, pero entonces lo que hacía Dolto es, tráeme algo valioso cada sesión, tráeme un pago, algo que a ti te parezca valioso, lo que quieras. A veces a los niños le pagaban con piedras de ciertas características, a veces le pagaban con corcholatas que coleccionaban, entonces ellos guardaban una idea y llevaban una a otra, pero justo brindando un valor al trabajo que se hacía en el análisis, a tomar esa palabra, a tomar su propia palabra. Entonces, es algo bien interesante porque justo uno pensaría que no habría tanta resistencia a decir,
Pero es lo que más despierta estas resistencias, ¿no? ¿Por qué? Y justo Foucault lo presenta como una resistencia sistemática. Foucault lo habla desde un aspecto social. Creo que nosotros lo podemos también ir platicando un poco paralelamente en un sentido individual, como tanto social como individualmente pues vaya, se está restringido sistemáticamente. Afuera, toda esta parte institucional y dentro de nosotros, pues el representante institucional que tenemos en nuestra mente, ¿no? El super yo, y cómo estas restricciones, estas resistencias son con coacción y con violencia. No son amables a la forma, en la manera de restringir, pero que únicamente a través, y yo no soy mucho de citar a los autores por una simple razón, me pierdo, ¿no? Me pierdo la cita y pierdo las notas y me hago pelotas, ¿no? Entonces por eso me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero justo aquí sí rescaté una, donde dice que el silencio de la razón, es necesario el silencio de la razón para curar a los monstruos. Ese silencio de la razón sería un espacio, vaya, tendría que ser un espacio distinto del que nosotros, en el que nosotros estamos incrustados constantemente. Entonces, y que finalmente estos discursos, estas resistencias se pueden ver dentro de las instituciones, como ahorita también mencionaba, el arte y todo lo que se va sumando, ¿no? Estos portadores de la verdad que se nos presentan en las instituciones, en una simple comparación. Hay una psicoanalista, a ver Simón que me puede ayudar con el nombre, la que nos cae bien, la de psicoanálisis en una servilleta. ¿Taboas? Sí, creo que sí. ¿Cómo es? Taboas, no me acuerdo, creo que es Carmen Taboas. Sí, sí es Carmen. Acuerdo de Carmen Taboas, ¿no? De Carmen Taboas, en que ella comenta que el psicoanálisis en sí, como explica la práctica, no porque sea algo sencillo, pero sí la práctica, todo tendría que caber en cómo funciona. No todo lo que abarca, pero sí cómo funciona. Comparado al libro, por ejemplo, de Chegoyen, ¿no? De los fundamentos técnicos del psicoanálisis, que si no lo han visto es una monstruosidad, ¿no? Y esta comparación, donde uno se vuelve más accesible y el otro está completamente tapado por discursos, y discursos, o sea, ese libro es básicamente una recopilación de todo aquel que haya dicho algo sobre los temas de psicoanálisis, que genera al leerlo muchísima confusión, ¿no? No se entiende nada, y que además es la manera correcta de hacer psicoanálisis, como si eso también fuera posible, ¿no? Sí, su nombre es Carmen González Taboas. Muchas gracias. Tiene unas entrevistas, la verdad, geniales en YouTube, en un canal que se llama De Inconscientes. Si quieren, al terminar, se los enviamos en específico este Desconoce en la servilleta, en una servilleta que es muy interesante, porque el proceso en sí es escuchando, y que solo escuchando pacientemente se puede escuchar aquello que falta, y cuestionar por qué falta, que es justo lo que vamos viendo en estas prohibiciones, que son las que hacen que esos elementos estén ausentes, generando un sistema de exclusión, tanto social como mental. Todo aquello que nosotros vamos a registrar, recordar y que todo, y que no, que vamos a ocultar y tapar. Y también socialmente, pues vaya, uno hoy puede ser cancelado de una manera muy fácil, ¿no? Socialmente. Y que estos sistemas de exclusión, lo que nos van atravesando y lo que nos van comentando son nuevas formas de voluntad, de verdad. Un poco como comentaba Oscar, un ejercicio que ha hecho excelente la filosofía occidental es justamente esta voluntad de verdad, una búsqueda de una verdad absoluta, una verdad que nos colme el sinsentido.
desde hace un tiempo llevamos así, pero específicamente desde el surgimiento del positivismo, de esta nueva forma de ver, pues ha cambiado también la manera de conocer las cosas. Ya no importa tanto el conocimiento o el comentar o el interpretar. Lo importante es que este conocimiento y la información que se diga sea verificable y útil. Que si no es verificable y útil, entonces no tendría tampoco un sentido poderlo conversar o vaya, que estuviera. Pensemos en cómo Chegoyen propone que debería de ser una interpretación. Una interpretación debería de cumplir tres elementos: ser veraz, ser útil y oportuna. Sinceramente creo que jamás he dado una cosa así, ¿no? O sea, y si sí, no sé, ¿no? Porque entonces, ¿quién determina cualquiera de estos tres elementos? Ahí que se caería justamente en un supuesto saber del analista, ¿no? En cada uno de estos elementos. Pero el que sea más importante verificar que comentar y este tipo de intervenciones que se nos piden, pues resume justo esta historia de las funciones y de las posiciones del saber, que se pide que tengas y cómo lo hagas para poder decir algo. ¿Dónde se pueden ver estos sistemas de conclusión, todo este ejercicio de restricción? Justo en las instituciones, como comentaba Arte. Y en las instituciones educativas muchísimo más, ¿no? Sí, lo que se enseña y cómo se enseña es a que tengamos que memorizar e imitar. Hay ciertos grupos, pues vaya, ¿no? Creo que escuchando a estos grupos muy fanáticos, caería la palabra de Lacan, pues es lo que se hace con los seminarios de Lacan, ¿no? Se dicen, ¿no? Y te dictan la cita, ponen la clase, el número del seminario, ¿no? Casi como si fueran versículos, ¿no? O imitan ciertos gestos, pero ¿no? Pues voy a cortar aquí la sesión, ¿no? Y ya, ¿no? Se acabó, bye, ¿no? Y sin muchas veces entender el porqué. Tal vez ni Lacan lo sabía y nada más lo hacía porque sí. Y después se crea como toda esta situación vaya, que imita. ¿Por qué? Porque justamente estamos en una búsqueda bajo este esquema de un supuesto discurso verdadero. Sí, o el arte. Ok, tienes tu micrófono desactivado. No, decía que además lo dicen en francés y te hacen toda la etimología en francés, como si esa erudición tuviera algún sentido, pero bueno. Lo que iba a comentar a propósito de esto que señalabas, Felipe, es que justamente por eso existe una relación tensa entre Foucault y el psicoanálisis. A mí me parece que lo que hace Foucault, particularmente con este discurso inaugural, que además que hay que reconocerle la gran congruencia, consistencia y disciplina, ¿no? O sea, realmente lo que hizo en este discurso fue explicitar lo que iba a desarrollar a través de todos los seminarios de los cursos que dio en el Colegio de Francia. O sea, todos están en este pasquincito, ¿no? Y eso es impresionante. Pero a mí lo que me parece es que la gran virtud de Foucault, y por eso decía que es un plagiario de Freud, lo que hace con el discurso es psicoanalizarlo. Y eso es bien interesante, ¿sí? Aquí Foucault opera como un analista en términos psicoanalíticos del discurso, ¿sí? Y eso me parece que es de una gran potencia. Por eso, y lo hace también con plena convicción a propósito de que el psicoanálisis desborda el discurso y que el psicoanálisis desborda el saber.
Esa es la gran potencia del psicoanálisis, su capacidad de desbordar tanto el discurso en un sentido general como el saber en un sentido general y en un sentido particular. Esto es, un psicoanalista es psicoanalista en la medida que es capaz de sostenerse en el desbordamiento de su propio saber. Ahí está justamente la castración como vía para el ejercicio analítico. Esto es, si alguien no soporta no saber, no puede ser analista. Creo que ese es un candado importante que ver, ¿no? Entonces, y es un candado que ver, pero también es algo que, digámoslo así, desinfla la angustia del analista en términos justamente de que se está enfrentando a ese desbordamiento. Y la única forma de enfrentarse a eso es no saber, ¿no? Por eso también llama la atención que la crítica que hace Foucault después al psicoanálisis, particularmente en las tecnologías del yo, a mí hay, bueno, de hecho hay un texto en el que Derrida le responde, ¿no? Hay que ser justos con Freud, le dice Derrida a Foucault, a propósito justamente de toda la injusticia que lleva a cabo Foucault con Freud, ¿no? Y no solamente con Freud, o sea, toda la crítica que hace Foucault se sostiene, pero perfectamente con respecto a la psicología del yo, que la psicología del yo sí es, por supuesto, una técnica del yo, en todo caso. Pero no se sostiene con toda la práctica, con toda la enseñanza de Lacan. No, de la crítica de Foucault no se sostiene con la enseñanza de Lacan. Y es muy interesante cómo pareciera que Foucault no conocía a Lacan, ¿no? Ya en el momento de las tecnologías del yo. Cuando Foucault conocía muy bien a Lacan, Foucault era regular asistente a los seminarios de Lacan y Lacan era regular asistente a los seminarios de Foucault. Pero ambos se hacen mutis muy particularmente en términos de sus escritos, ¿no? Entonces creo que ahí son cosas que están para pensar a propósito de Foucault y particularmente en términos justamente de la sutileza de lo que viene planteando, ¿no? Cuando se habla de una exclusión, particularmente, no se cae en una prohibición es muy fácil de identificar, sino que se habla de una separación y un rechazo, ¿sí? O sea, lo que se va entrenando a partir de este sistema de oposiciones es una subjetividad del científico, entre comillas, que sabe qué decir porque dice lo que se le ordena, ¿no? Yo lo dejaría ahí de momento. Sí, totalmente, porque justo es a partir de las tres sistemas de exclusión que aquí pone Foucault, ¿no? La palabra prohibida, la separación de la locura, pero que plantea que estas dos están en declive. ¿Por qué? Porque justo pasan a ser muy obvias como prohibiciones. La que más abarca en este texto es justo esta voluntad de la verdad y que creo que es bien importante. No sé si me están escuchando, aunque me desconectó porque desaparecieron todos. Sí te escuchas bien, ¿eh? ¿Te escuchas? Sí. Aquí. Bueno, muchas gracias. Y que además va en aumento esta exclusión, ¿no? Esta voluntad de verdad, porque se oculta también de una manera de progreso, ¿no? El progreso del conocimiento, el progreso de la información, de la tecnología, de cualquiera de estas cosas, no se vive como una prohibición, ¿no? En redes sociales se puede ver como si mantienes y sostienes cierto discurso, puede ir muy bien, vas a ir aumentando seguidores, vas a ir teniendo más alcance, más influencia, pero ¿qué sucede cuando no te suscribes a dicho discurso?
¿no? Si lo cuestionas. No solo es, bueno, o sea, está todo este tema de las cancelaciones, ¿no? De las personas, pero también hay algo más que se llama el shadow ban, que cuando haces algo que a la plataforma no le gusta tanto, pero no es tan, vaya, no tiene tantas implicaciones políticas o sociales como para cancelarte, cerrar tu cuenta, lo que hacen es que la gente no te encuentre. El algoritmo te esconde. Y para encontrarlos, exacto, te censura. Pero no a ti, porque tú no te das cuenta, tú sigues compartiendo, no se te pone un anuncio ni nada que estás shadowbaneado, no sé si se diga así. A quienes censuran de tu discurso es a todos los demás. Es algo bien interesante, ¿no? Este tema. Que por eso, y como lo pone también Foucault, en ese texto es tan importante el conversarlo, el discutirlo. Es una pelea diaria exponer estos temas. Porque estos temas siempre serán temas de controversia, siempre estarán tachados de locura, ¿no? O de sinsentido. No sé si aquí alguien quisiera comentar algo. Si todo vamos bien. Va. Entonces, Vamos bien, vamos bien. va. Entonces continuamos. Ya saben, ¿no? Si en algún momento me quieren entender, adelante. Por completo, abierto todo. Entonces, justo eso, y eso es un tema que ahorita comentaba Oscar. ¿Por qué se evita tanto? ¿Y por qué es tan difícil también esta pelea? ¿No? Porque esta pelea diaria es justo a estos procedimientos internos, ¿no? Y a esto que acontece y esto que es del azar en el discurso. Existen discursos que permanecen dichos y otros olvidados. Freud sería uno que hoy permanece dicho y creo que a la par también puede ser olvidado. ¿Por qué? Cuando se hacen ejercicios, al que comentábamos anteriormente, de que se comenta el conocimiento, se habla de este discurso y mientras se habla y se articula de una manera, también lo que permite es ir aumentándolo, se va modificando, se va creciendo. Esto lo podemos ver muy claramente en la lectura que hace Lacan de Freud. Porque al leerlo, al hablar sobre el discurso de Freud, él poco a poco lo va cambiando y le va sumando. No lo va cancelando, al contrario, lo aumenta. Muy distinto a estos que también se podría decir que se habla del discurso, ¿no? Se habla de psicoanálisis, pero se maneja desde el otro sentido, desde la memorización y la imitación. Es como ya se leyó Lacan, entonces ya no hay que leer a Freud. O como ya se leyó a Lush, no hay que leer a Lacan. Se va cancelando, se van eliminando y van quedando olvidados. Se sabe que ellos se inspiraron en Lacan, se inspiró en Freud, pero ¿para qué leerlo si ese ya trae la verdad? La mejoró. Un ejemplo fuera del psicoanálisis de esto sería Los Testigos de Jehová, donde el libro que ellos abarcan y leen es una interpretación que un tipo ahí hizo de la Biblia y es con el que ellos trabajan. Entonces, ¿por qué es tan importante comentar estos textos? Así un poco como un cierto ejercicio que vamos haciendo, ¿no? Porque a partir de irlos comentando, lo que se despierta es la multiplicidad de todo aquello que se pudiera llegar a decir y que se dice, ¿no? Y que está completamente abierto y abierto a ese azar. ¿No? Porque en esta forma de comentar, en esta forma de mantenerse abierto, lo que permite es un aspecto creativo dentro del discurso.
Nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su entorno. Vaya, no estamos inventando aquí palabras, no estamos inventando aquí dichos, nada, pero estamos abiertos a ver qué sucede y qué surge a partir de este intercambio entre todos nosotros. Sí, claro. Gracias. Ahí creo que hay que mantener una cierta distancia y tensión con respecto al comentario, ¿no? No, creo que es importante no olvidar que justamente Foucault desmiente de alguna manera el comentario justo como un medio de control propio de la institución, ¿no? Hace rato mencionabas a Etchegoyen. Etchegoyen es el claro ejemplo del comentario, ¿no? El comentario es justamente hablar, 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 meter paja, meter paja, meter paja, meter paja, hablar, hablar, hacer un pinche mamotreto de 500 cuartillas, ¿no? Cosa que Freud jamás hizo, cosa que Lacan jamás hizo, ¿no? O sea, esos mamotretos son comentarios, ¿sí? Y el efecto que tienen esos comentarios es justamente, como señala el propio texto, cancelar o conjurar el azar, ¿no? O sea, esto, generar la sensación de que ya todo está tan dicho que no hay que regresar justamente a los autores, ¿no? Un poco el juego que hace Lacan lo que va a plantear, incluso como consigna política, es un retorno a Freud, ¿no? O sea, dice, dicho de otra manera, esto es, vamos a mandar a volar los comentarios y vamos a regresar al texto. Ajá. Vamos a recuperar particularmente la potencia azarosa del texto, olvidándonos de los comentarios, ¿no? Entonces, creo que o me gustaría pensar que lo que hacemos acá no es justamente, como proyecto de vía, pues, no es ponerle más, más musgo al comentario, ¿no? Sino más bien deshacer tanta mierda y meternos más a discutir. Hace rato decía, hay una relación antagónica entre el deseo y la institución, ¿no? Yo creo que justamente más que el comentario va a abonar a la ya se me fue la palabra, siempre le digo mal, a descafeinar el texto, pues, ¿no? A quitarle al texto lo subversivo, a hacer un psicoanálisis light, hacer un psicoanálisis descafeinado, hacer una crema sin grasa, hacer una cerveza sin alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, eso es comentario. El comentario abunda en eso que lo que busca es justamente conjurar el azar del discurso. Y eso es como darle la vuelta, ¿no? De alguna forma a esta relación que yo decía antagónica. Hace rato decía, hay una relación antagónica entre el deseo y la institución. Ahora, la propuesta, creo, de Foucault va a dar un paso más, ¿no? A no mantenernos en ese antagonismo, sino que darle un giro de tuerca y llegar al agonismo, ¿no? Dejar de estar antagonizando, ajá, para entrar en una relación agonística con la institución. Y creo que ahí está el punto de mantener discusiones, incluso discusiones despiadadas a propósito de los textos. Porque digamos que el comentario, como la glosa o como esto que viene acá recuperando Foucault, tiene más que ver con estos discursos multiculturalistas de no te preocupes, aquí todos cabemos, no te preocupes, aquí todos somos diferentes y todos nos respetamos. Aunque digas una pendejada, te vamos a venir a respetar. No, justamente no.
Lo que no podemos seguir haciendo en el campo del psicoanálisis es soportar que alguien venga a decir una pendejada, ¿no? Sino que tenemos más bien que ser agonísticos, ser contundentes, ser mucho más salvajes en ese sentido. Claro, esto que estoy diciendo tiene mala prensa, se ve mal y por eso nos corren de los lugares, ¿no? Pero bueno, perdón por mi entusiasmo. Hasta ahí lo dejo. No, al contrario, te lo agradecemos, porque justo es algo que también, como toda esta propuesta, ¿no? De la cerveza sin alcohol, del café sin cafeína, que también lo va planteando Zizek, y que Zizek lo habla al final del debate que maneja con Peterson sobre la felicidad dentro del capitalismo y del marxismo, ya después de que pues, hizo lo que quiso con Peterson y está hablando al final, comenta de que tal vez lo que le hace falta a la izquierda es romper un poco ese temor, hacer radical, y que eso hace falta en muchos lugares, el dejar de mantenerse y de sostenerse en lugares cómodos o tibios. Ahí, en cuanto a la cuestión del comentario, te agradezco la corrección. Justo lo entendí de otra manera, ¿no? Y que, sí, o sea, lo que sucede con este tipo ya de lecturas, y con Foucault me pasa poco, pero en específico con Castoriadis, es que dan taquicardia al leer estos textos, ¿no? Se te sube la presión en un sentido de que es demasiado, y que sostener esas posturas es complejo, pero también necesario, ¿no? Creo que justo es una propuesta, y la propuesta es empezar a adentrarnos a un tema más de debates de ese tipo. A veces creo que justo y estos círculos funcionan también como cierto ejercicio entre nosotros de cómo lo vamos a ir haciendo. Es bastante interesante, y como siempre es siempre escucharte y escuchar ese entusiasmo, creo que se contagia. No lo contagias. Oscar. Bueno, sí, quería retomar precisamente parte del entusiasmo y me recordaba mucho, ¿no? A este concepto griego de la parresía, que lo contrastaba con la voluntad de verdad de la que hablaba Foucault, y precisamente en esa decisión platónica que se hace entre la voluntad de verdad y si no recuerdo mal, el discurso de verdad, que considero yo estaba más orientado hacia esa parresía de decir la verdad, pero en un sentido del deseo, y no en un sentido de, de una política que tendría que venir de la autoridad que demanda decir la verdad, ¿no? En este caso, y me recuerda otro texto de Foucault, La vida de los hombres infames, donde aborda la cuestión del poder pastoral, y precisamente, ¿no? Ahí es donde se encuentra este instrumento que dice, es la confesión a que se diga la verdad, pero es una verdad que está inscrita precisamente en el comentario de repetir lo mismo hasta el hartazgo. Y tal vez ahí es donde tenga que operar lo que tendría que ser quizá una política diferente, ¿no? De, de, del deseo, por ejemplo, es decir, desear decir la verdad, pero no una verdad que tenga que estar conducida por la autoridad o por lo que se demanda, se diga una y otra vez hasta el hartazgo. Y, en la parte del comentario, ¿no? Cito a Foucault, son relatos importantes que se cuentan, se repiten y se cambian. Ahí sí o sí me recuerda a Freud, recordar, repetir, elaborar. Y retomo Foucault. Se sospecha que esconden algo como un secreto o una riqueza. Textos fundantes luego tienden o pueden desaparecer. Ciertos comentarios toman el lugar de los primeros, pero la función permanece.
considero yo, ¿no? Que el psicoanálisis como efecto hace al sujeto preguntarse en reflexión cuál es o cuáles son mis discursos fundantes, qué dicen sus enunciantes, tienden a desaparecer, pero su función permanece. El sujeto está obligado, sometido, sujetado, sin atender a qué se sujeta, a quién se sujeta, y que el autor de ese texto fundante ya no está más. Me quedaba pensando, ¿no? Nuestras vidas son un triste comentario repetido hasta el hartazgo histérico de quien se queja, pero no concientiza, marxistamente hablando, de su lugar que ocupa en un desorden del que se queja. En ese comentario extendido hasta la letanía, del que no se encarga autónomamente como autor que no, bueno, no en el otro instrumento del que luego hablará poco junto con el comentario. Y bueno, ahí me quedo. Gracias, Oscar. Es que, y creo que justo tomas un tema central también de lo que va trabajando aquí Foucault en cuanto a la exigencia de coherencia, tanto del discurso, un poco lo que comentábamos hace rato, esta exigencia del juego de la identidad, de la individualidad y de yo, de definir exactamente qué se está diciendo, cómo es uno, cómo es, o sea, cómo es y cómo debería de ser. Y, y, y que habría que tener coherencia ahorita, una coherencia vitalicia, que es una locura. De hecho, justo en una entrevista que le hacen a Foucault, él le cuestionan su falta de coherencia en sus textos, ¿no? ¿Por qué cambió tanto de opinión? ¿Por qué cambió de postura? Y él algo que comentaba es, pues, bueno, él decía, me he esforzado tanto estos años para pensar lo mismo que hace 20 años. Creo que no. Y que no ve como sus textos, no los ve como una teoría coherente y lógica. Al contrario, que los ve como una serie de instrumentos, ¿no? Instrumentos para gente que los pueda llegar a utilizar y que los utilicen como quisieran, en un sentido de que justo fue cambiando de opinión a partir de lo que él iba eh, eh, presentando en esta exigencia de sentido, en esta exigencia de coherencia. Y en esa misma búsqueda de sentido, pues justamente lo que se va tachando y lo que se va quitando es también la posibilidad de que se construyan, sí, verdades, pero también errores, ¿no? Eso que escapa de las verdades. Pensemos en los casos clínicos que presentó Freud en sus obras. Fueron fracasos, ¿no? En su mayoría. ¿Por qué? Porque aprendía algo que falló, que fue lo que aquí hizo falta. Y a partir de ahí es donde también se genera una disciplina como la psicoanalítica, como disciplinas que podemos justamente ir trabajando en ir abarcando estos textos, ¿no? O cuando el mismo Marx hizo análisis de la historia de clases sistemático de la historia, ¿no? ¿Sí? Solo a través de estas disciplinas se puede ir haciendo la construcción de nuevos enunciados a partir de verdades y errores, ¿no? Que permite justo generar este marco conceptual y ese marco teórico, ¿no? Hay algo que me encantó, una cita en el texto, que es que justo al exterior de los márgenes de la ciencia está lo que se cree, ¿no? Y no en un sentido de que no sea verdad, bueno, vaya, de que no sea existente o real o verdadero, ¿no? O sea, el que esté fuera de la ciencia no lo vuelve falso, tal vez sino oscuro y oculto, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante cuestionar estas creencias, ¿no? Y cuestionar también estos textos, todos estos ejercicios? Porque pues, en la creencia no hay duda. Y si no hay duda, tampoco hay conocimiento. Porque justo a partir de la duda es como se puede generar dicho conocimiento.
Por eso, para eso se requiere errar. El error, que poder identificar dicho error, sí construye un conocimiento. Y creo que también por eso es tan importante lo que ahorita comentaba hablar. ¿No? El estar cazando y en busca también de estos errores y de cuestionarlos, porque hoy justo en ciertas posiciones institucionales, una que se me ocurre es la que toma ella, del cubismo, el cubismo psíquico o el cubismo teórico. No me acuerdo cómo, si es teórico o psíquico. Finalmente el cubismo, donde lo que ellos proponen es el que se acepten ya todas las teorías, todas las visiones y todas las perspectivas del psicoanálisis existente para que se brinde una perspectiva más englobada del sujeto. Me parece interesante, pero ¿qué sucede cuando se acepta todo? Pues justo el que, pues además que las cosas se vuelven tal vez un poco más confusas, y que tampoco se cuestiona. Esto sí debería de ser parte o no debería de ser parte, porque en el mismo ejercicio del cubismo y lo que se propone es, todo entra. ¿No? Entonces, pues justo es lo que pasa un poco con, no pasa un poco, es lo que sucede con Echegoyen, donde en su libro de, sí, en efecto, el tomo 500 y tantas, de hecho creo que son 836 porque está la versión extendida, pues, habla de todos aquellos que han comentado y dicho algo al respecto del psicoanálisis y qué pasa como fundamento teórico, fundamento técnico de la práctica psicoanalítica, sin tanto cuestionamiento de, a veces pone como, pues yo estoy de acuerdo con esto, en esto como que no me da tanto, y ya, pero pasa así nada más. ¿Mm? Y que hay una, sí, Elizabeth. Perdón, pero me voy a salir un poco de la cuestión del psicoanálisis y me voy a ir un poco a la cuestión educativa, que es pues, también mi carrera. ¿Y qué pasa cuando en este marco de una globalización o una cuestión de aceptación de muchos caminos? Yo creo que no hay una estructura o un camino, sino como que todas, yo creo que toda filosofía, educación, el mismo psicoanálisis, o sea, todas las áreas necesitan como que un trayecto y una claridad en sus límites y en su trayectoria, digamos. No es que sea uno rígido porque uno reconoce la subjetividad, pero dentro de la subjetividad debe haber un espacio por el que uno camina, si no, pues te pierdes entre todas las veredas, ¿no? Y entonces a lo mejor esto que está pasando también es un reflejo social, ¿no? Se aceptan todas las formas de pensamiento, todas las ideas, todas las propuestas que cada individuo proponga, y eso no permite una claridad en el caminar. No sé, y lleva a una confusión desde el punto de vista social, educativo, familiar, o sea, se va reflejando en toda la sociedad y a lo mejor eso mismo pudiera estar pasando en todas las áreas del conocimiento y en muchas áreas del pensamiento, pues es un reflejo de lo que está pasando en la actualidad, en nuestra sociedad, ¿no? Es peligroso de repente no tener un camino
aunque tú sepas que dentro de ese camino puede haber diferentes perspectivas, que cada sujeto es único, irrepetible, irreemplazable, que cada forma de pensamiento es distinta. O sea, uno entiende esa parte, pero también dentro de la estructura del hombre, ¿no? Hay esta parte institucional de la que pudiera estar hablando Foucault, ¿sí me explico? O sea, hay una vereda, ¿sí? Que hay que seguir, porque si no, ya no llegas a la punta de la montaña o ya no llegas a la playita que quieres llegar, a lo mejor te vas por otro lado y no alcanzas a encontrar la claridad para ti mismo, ¿sí me explico? O sea, es confuso, eso pienso yo. Ahorita no sé qué más piensen ustedes respecto a esto. Hablarte, ok. ¿Quieres comentar? Gracias. Sí, sí, sigo con esto que planteas, Elizabeth. Me parece fundamental mantener las tensiones, ¿no? Me parece fundamental mantener las tensiones y no caer como bien advierte Zizek, en estas trampas del multiculturalismo, ¿no? Particularmente, no es que tengamos todos cabida, no es que todo tenga cabida, no es que toda posición sea respetable, sino que más bien esto sea, este multiculturalismo, este falso respeto, realmente ha traído una política de darnos el avión, ¿no? Una política de darnos el avión, no voy a ofender a nadie, tengo que ser cuidadoso, no puedo decir malas palabras, no puedo, bueno, eso para mí, perdón, además es imposible, yo me he autodiagnosticado como coprolálico, así que bueno, que de algo me sirva el título, ¿no? No ofender, ¿no? No, pero como si la disidencia ofendiera, ¿no? Y justamente ese es el camino capitalista para descafeinarlo todo, para quitarle a ciertas vías teóricas, ¿no? La potencia emancipatoria. Dicho de otra manera, justamente hacer un psicoanálisis que no busque una emancipación ni individual ni política. Ahí sí, todos caben. Y ahí es donde justamente no podemos dejar de, ahora sí, plantear una posición agonística, como decía hace rato Oscar, ¿no? El parresiasta. El parresiasta para los griegos no era solamente aquel que decía la verdad, sino aquel que se jugaba la vida diciendo la verdad, ¿no? Creo que ahí está una cosa bien importante. La verdad es riesgosa, la verdad es riesgosa y tiene un costo, ¿no? Entonces, y el costo muchas veces es de exclusión en muchos lugares, ¿no? Pero justamente habría que, y creo que esa es una de las más bellas posiciones de Vía, ¿no? Abrir un lugar para justamente esos que no lo tienen, ¿no? Jean-Luc Nancy decía, la comunidad de los sin comunidad, ¿no? Porque realmente lo no tener en común con otros es realmente lo que nos hace comunes de fondo. Yo lo dejaría ahí. Gracias. Perdón, no, agrego una cosa más. Iba a decir un comentario más, ¿no? Para meterle, dijera Joaquín Sabina, un palo a la rueda de la fortuna. No, a plantear cómo Foucault también señala otro riesgo, ¿no? Otro riesgo institucional, otra caída, el enrarecimiento del discurso, dice, a propósito de el apelar al autor, ¿no? Como decir, Foucault dijo lo que dijo porque era gay, ¿no? Foucault hizo el estudio de las cárceles porque metieron a su novio a la cárcel. Foucault hizo el estudio sobre la locura porque de joven fue diagnosticado como esquizofrénico. Freud dijo lo que dijo, pues porque es judío. Entonces, justamente esos reduccionismos, ¿no? Que nos llevan a cuestionar el texto, a cuestionar la proposición a propósito de la vida personal de los autores, es otro punto que se utiliza bastante, ¿no?
y que realmente es muy potente en ciertos lugares, ¿no? Y Foucault hace la invitación. Yo sé que es difícil, yo sé que es de pronto complicada. A mí me encantan las biografías, me encanta saber qué eran que esos chismes o esos vericuetos de la vida privada de los autores, me encanta, pero sí es importante ubicar que es fundamental poder separar cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, y a ver si no me meto en problemas, en Polanski. A mí Polanski es uno de los directores más fascinantes que me encanta, pues, ¿no? Polanski, Woody Allen, y todos ellos tienen una vida, o si no una vida complicada, o sí una vida complicada, claro, pero sí una biografía cuestionable, por decirlo de alguna manera. Hace rato decía Felipe, es muy fácil ser cancelado. Bueno, Polanski y Woody Allen están absolutamente cancelados, ¿no? En un sentido moral, en un sentido de lo políticamente correcto, pero me parece, en lo personal, que sus obras rebasan y desbordan esa cancelación, ¿no? Entonces, ahí cuando Foucault está cuestionando o está recomendando, cuando menos, no caer en el misticismo de la función del autor, también nos está invitando y ayudando a hacer una lectura mucho más inteligente de los textos, ¿no? Era lo que quería comentar. Gracias. Bueno, respecto a esto que estás comentando, Alejandro, a mí me parece súper interesante, igual que a ti. Siempre me ha gustado conocer la biografía de los autores, filósofos y pensadores, porque te contextualiza en su momento histórico, quizá en sus problemáticas y todo, pero a lo mejor te deja entender un poco el porqué de su pensamiento, pero creo que no los podemos reducir ni etiquetar, porque muchos de los que tú acabas de nombrar, como muchos otros también, son genios, son personas que han dejado un legado en el pensamiento, en el arte, en la literatura y todo. Entonces, es un dato importante para entenderlos, para saber en qué época vivieron. No es lo mismo que hablemos de Platón o de Pico de la Mirandola en el Renacimiento o de Foucault, porque su contexto histórico y de vida es diferente y su forma de expresarse se puede manifestarse de una forma diferente, pero no los podemos reducir a eso. Tenemos que siempre ver más atrás y más allá y lo que nos están queriendo hablar o decir en su discurso, ¿no? El legado que están dejando, eso es más valioso, yo creo que muchas veces. Así es que coincido contigo desde esa perspectiva. Nada más. Claro, y como mencionaba Larte, las implicaciones que puede tener este tipo de, también de cuestionamientos, este tipo de discursos, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, Marx estaba en una absoluta pobreza, veía a sus hijos morirse de hambre. Freud conoció también la pobreza cuando él estaba escribiendo, porque metapsicología estaba en plena Primera Guerra Mundial. Abraham y sus amigos le enviaban dinero y chocolate para que su familia comiera. De la frustración rompió los últimos ensayos de metapsicología que a la fecha se perdieron por completo, ¿no? O sea, eran personas, estos grandes personajes. Nietzsche pues, terminó loco. Gente que hoy admiramos tanto y que también considero que les debemos tanto en cuestión de pensamiento, en cuestión de conocimiento, leerlos es un placer. Pues esto no les trajo ni fama ni lujos, al contrario. El mismo Castoriadis tuvo que huir de su país pues, amenazado de muerte, sentenciado a muerte. Freud también lo sacaron de Austria porque Mussolini lo permitió salir porque le cae bien.
pero su familia murió en el Holocausto. Cosas realmente pues, terribles, pero que más que reducirlos a una historia, creo que los enaltecen aún más, ¿no? Teniendo una vida pues, común, ¿no? Cotidiana. Creo que toda vida cotidiana es bastante inmoral, ¿no? es, creo que lo mágico también de estar en psicoanálisis, que ves que esas cosas son muy, vaya, tal vez la moral, o sea, lo reduccionista, ¿no? Y, ¿sí? Y que a pesar de eso continúan, ¿no? A pesar de las implicaciones que pueda tener lo que van proponiendo. Entonces, sí, Oscar. Hola, sí, creo que es precisamente en eso cotidiano, en esa mundanidad, donde todavía puede ser recuperable un sujeto que habla, ¿no? Decían precisamente Foucault, eh, no recuerdo de quién estaba hablando, pero decía lo trataban como un monstruo que decía la verdad. Era un monstruo que decía la verdad, lo que provocaba que la ciencia no pudiera hablar de él porque estaba en la verdad. Es decir, eh, creo que en ese sentido la problemática que apunta con la autoría es, y dice, ¿no? El principio del autor limita ese mismo azar por el juego de una identidad que tiene la forma de la individualidad y del yo. Es decir, es la autoría la que enajena al yo, la que le borra su distancia estructural subjetiva y lo hace olvidar que es sujeto, objeto, para hacerlo individuo. Otra vez, no es el poder pastoral al que le es mucho más sencillo controlar una población de individuos. Y por eso eh, decía, ¿no? Que a veces es mucho más asequible continuar con un sujeto mundano que todavía no esté dirigido por una gran identidad, pero que esa identidad sí se vincula precisamente a un orden, ¿no? A un orden del discurso en el que ya está totalmente eh, eh, descafeinado. Ya, disculpe. Claro, muchas gracias, Oscar. Y creo que es muy interesante esta distinción que también hace Foucault justo sobre decir la verdad y estar en la verdad, ¿no? Creo que una de las partes fundamentales de la práctica analítica es justo eh, tratar, porque en momentos no creo que sea a veces posible, tratar de decir la verdad en la medida de lo posible, pero que eso es sumamente difícil, ¿no? En alguien que a mí me ha sorprendido muchísimo en ese sentido es justamente Dolto. Y cuando le preguntan, pero ¿cómo hiciste eso? Leer a Dolto es casi, en momentos parece leer algo, estar leyendo algo sobre magia, sobre cuestiones chamánicas, de verdad a veces parece eso. Pero ella, cuando le preguntaron, ¿cómo haces eso? Ella simplemente decía, pues, digo lo que veo. Y con las implicaciones que esto puede llegar a tener. Se tomaba muy en serio la palabra. Y siempre en esas palabras, ¿no? Un poco como justo se menciona de Foucault, se menciona de esos autores, que en filosofía les dicen los maestros de la sospecha. Y es curioso porque justamente lo que hacen es salirse de esa filosofía más cotidiana, más, no sé, que se mantiene, que se sostiene en cierta lógica, en cierta, pues justamente en cierta verdad, y surgen estos personajes que, que la cuestionan y que nosotros ahorita podríamos usar esas categorías como decir, como dicen la verdad, pero es curioso como en la filosofía más bien se los conoce como los de la sospecha.
Y creo que es algo importante porque en la sospecha tal vez se encuentran diferentes respuestas, respuestas que no encajan en esa verdad absoluta, y en ese sentido justo descafeinado, en ese sentido, vaya, ¿no? En ese casi práctico, casi autoayuda, cuestiones así, ¿no? de guías de cómo vivir. Pero que son justamente expulsados porque no se rigen a partir de esto. Tal vez algunos de ellos no cumplan siquiera la acreditación, ¿no? Hoy en día se requiere estudiar psicoanálisis, ¿no? O el salir de alguna de estas instituciones para ser psicoanalista, también como si eso brindara la posibilidad de serlo, cuando adentrándonos al psicoanálisis uno se da cuenta que la única manera de hacerse psicoanalista es a partir de su propio análisis, no un estudio teórico o académico, mucho menos, sino a partir de adentrarse a este mundo y con todas las implicaciones que eso puede llegar a tener, ¿no? Y, y- y que ahí no se enseña ni se aprende el cómo uno debe de hablar, ¿no? Que en la institución sí se brinda. Uno cómo debe de hablar, qué debe de aprender, memorizar para mantener un conocimiento y separar a estas personas, ¿no? Estos que escuchan y estos que hablan. ¿Quién puede hablar de psicoanálisis y quién no? ¿Quién puede hablar de, quién puede hablar de verdad y quién no? Es algo que es, es bien fuerte y que justo podemos encontrar pues, en el sistema educativo, ¿no? En esta adecuación social del discurso, como lo propone Foucault, donde lo que se enseña es la ritualización al hablar correctamente, pensar correctamente, ¿no? Hoy, pues, es básicamente que toda opinión y todo comentario es válido. Y pues vaya, basta con que nos metamos tantito a redes sociales para que veamos que tal vez no todo tendría o debería de ser válido, ¿no? Que al contrario, hay muchas cosas terribles en muchos sentidos, ¿no? Pero que justo en esta cuestión de cómo uno debe de hablar de su práctica, de cómo uno debe de aprenderla, con quiénes hablarla, eh, eh, con quién, cómo y dónde hablarla, pues justo es una forma política, ¿no? Y que todo sistema de educación es una forma de política. Incluso, incluso aquí en día, ¿no? Este mismo ejercicio sería un tipo, no diría sistema de educación, pero sí un sistema de enseñanza, algo que estamos creando y articulando cada uno de nosotros, y que en efecto tiene una forma de política, porque o bien puede ser para modificarla o mantenerla, y creo que esa es la apuesta justo de lo que estamos hablando, el poder modificar algo, no quedarnos en este psicoanálisis más light. Yeah. Hasta aquí yo un poco voy trabajando con esta primera parte del texto. No sé si alguno de ustedes quisiera mencionar algo más. Sí, Oscar. Sí, puedes, Felipe. Retomando las últimas cuestiones que decías, sí es interesante, ¿no? Cómo se podría meter al psicoanálisis, lo que podría ser una práctica y una teoría bastante pues extranjera e incómoda, aún así encorsetarla en un discurso. Y retomando Foucault, ¿no? Yo consideraría que el psicoanálisis es ese espacio en que
siempre puede decirse la verdad en el espacio de una exterioridad salvaje, porque no obedece a una policía discursiva. Yo pues, creo que eso es importancia y que esa es la atención de se debería mantener. Bueno, y a propósito, ¿no? Hace rato que decías de cuándo se es psicoanalista. Bueno, es que lo más interesante, ¿no? Es que no es un lugar que se ocupe. En todo caso, se esa condición de renunciar a ese sujeto supuesto al saber, ¿no? Ya, bueno, en otro comentario, eh, ya casi al terminar precisamente el último apartado, hablaba, ¿no? Del enrarecimiento del discurso, pero esta vez desde los sujetos que hablan, eh, ya acercándose hacia estas sociedades anónimas de sabios, en el que un discurso se hace por completo extraño, ¿no? A cualquier persona mundana. Y eso me recordó bastante al texto que revisamos la ocasión pasada de Hannah Arendt, a propósito de estos filósofos que se dedicaban exclusivamente a filosofar, pero en este sentido contemplativo de la vida, ¿no? Ya que pues ya a partir de ahí no tenía ningún efecto potencial sobre la vida, pues esta filosofía eh, de la que hablaba Arendt. Y ya, yo creo que ahí lo dejaría. Oscar, muchas gracias. Pues sí, o sea, justo creo que hace poco vi una cosa que me dio mucha risa donde ponen que una terapia psicológica sin resistencia social, sin implicaciones sociales, es meramente coaching. ¿No? Y que no solo lo encontramos en las psicologías del yo, aunque eso es adaptación al medio y pues, quédate feliz en tus condiciones deplorables, ¿no? También en muchas veces en cuestiones, en ámbitos psicoanalíticos. Hace poco fui a la presentación de un libro de un círculo lacaniano y sí, hasta se conocen, o sea, se hablan siempre por nombre, como cuestiones así, eh, y cayeron en un debate de una hora de si Lacan había tenido un lapsus en un enunciado, ya, ¿no? O sea, ya era algo, la verdad, ridículo en ese sentido, ¿no? O o el que en el psicoanálisis solamente se tendría que interpretar las fantasías y la transferencia, nada más, porque no hay manera, o sea, todo lo que pasa allá afuera como que no existe, ¿no? Pues no, justamente es encerrar, quedarnos atrapados, cuando creo que justo el psicoanálisis tiene un alcance que desborda no solo la cuestión en sí clínica y todo, sino incluso el mismo estudio y la misma lectura de textos sociológicos y filosóficos. Es, como decías, no, convertirse en psicoanalista es, o la te lo da, me gusta mucho como dices, es maldecirse en cierto sentido, porque son coordenadas de duda, de sospecha y de cuestionamiento que van cruzando cada uno de los ámbitos de quien va manejando dicha práctica. Sí, y muchas gracias, Oscar. Um, la vez pasada no había tenido el gusto de escucharte y de verdad, qué genial. No dejes de participar, por favor. Chalo. Me quedo pensando sobre esta cuestión de, hace un momento mencionabas el tema de si, por ejemplo, a propósito de del trabajo de Freud y de la publicación de sus casos y demás, mencionaste la palabra de los, como de errores o de fallas en la técnica. Y creo que también en ese contexto
No sé, como que esa palabra me genera conflicto. El ver esas como variaciones o esos elementos que hablan más de un cierto progreso, de justamente de un cambio, un desarrollo, si realmente habrán sido fallas. Habría que pensar, se me ocurre también, ¿cómo sería un análisis sin fallas? ¿Quién sabe? Es algo también muy interesante. Y pensando en todo esto, me vinieron varias cosas a la mente. Ahorita estaba pensando en esta parte. Hace poco estaba leyendo un libro que tiene una perspectiva ericksoniana. Es fromniana, perdón. Y me dejó impactado me dejó impactado porque la propuesta que hacían era que todo, digamos que la problemática, la patología venía de una falta de educación y que estas cuestiones, en particular las problemáticas sexuales, se podían solucionar con educación sexual. Y terminé horrorizado por la aberración que planteaban en ese libro. Y creo que también justamente armar un espacio creo que la cuestión de la publicación de los casos, la discusión de estos textos, se trata de generar ese diálogo, como bien mencionaban los demás colegas. Esta parte vaya, creo que todos conocemos colegas, analistas o quizás supuestos analistas, que se manejan como arcontes, en como en este camino solitario, en el que se dedican meramente a la teoría, solo estudian, pero no participan, no, no, no se involucran en esta comunidad. Habrá que ver también si la comunidad será obligatoria, no en un sentido identitario institucional, sino en un sentido de, pues, una colectividad, una comunidad. Me quedo pensando también de qué manera se va planteando cómo también este, como que, ¿cómo decirlo? Perdón. ¿Cómo se va planteando esta forma, como esta forma adecuada, esta forma correcta de hacer las cosas? El cómo ahora, pues, el psicoanálisis moderno, contemporáneo, institucional, apunta hacia toda esta cuestión de Kember, de Bergeret, todo esto de las estructuras limítrofes, y que pareciera este debate de que si ahora ya no hay neuróticos, que ahora todos son borders. Creo que esa es una narrativa muy conveniente también. Habría que ver, habría que pensar hacia qué está cumpliendo, qué está facilitando esa perspectiva. Creo que ahí podría ser justamente esta bueno, este ejercicio de evitar el cometer errores, el fallar, ¿no? Justo hace rato, como lo mencioné en ese sentido, es la importancia de tener el error, no como un aspecto negativo o una queja hacia Freud, ¿no? No, sino justamente el ejercicio de sinceridad de encontrar y ver que algo faltó, ¿no? Foucault en un momento lo menciona. Para crear algo nuevo es necesario primero ver qué posibilita crear, ¿no? Y que esto no es posible en la verdad. Esto no es posible en aquello ya correcto. Pensando en la práctica, por ejemplo, un instrumento, la misma práctica para aprender un instrumento es justamente errar lo suficiente para dejarlo de hacer. Eso es practicar. Hay que referir un poco más en cuanto al error, no con un aspecto negativo, al contrario, en un aspecto justamente creativo y que permite avanzar, ¿no? Y cuestionar principalmente, ver qué falta. Sí, Elizabeth. Pues bueno, yo creo que ese es un reto. Ese es un reto para Vía, porque este es un ejercicio de un pensamiento crítico con base en autores
que nos lleven justamente a este tipo de discusiones, que es el error que está sucediendo en nuestra sociedad ya con tanta tecnología, hablando hasta del chat GPT, ¿no? Donde no se está pensando. O sea, dices tú, bueno, si tú no piensas, si no te equivocas, si dejas que una máquina trabaje por ti, cada vez más problemas va a haber desde el punto de vista del pensamiento, ¿sí? Del pensamiento y de la crítica y de a los textos, a los autores y también de la creatividad. O sea, el que se genere nuevo conocimiento humano, digámoslo desde esa perspectiva, ¿no? Obviamente nos podemos equivocar. Y también un poco como Freud, ¿no? Que tuvo esa, hablábamos hace rato de la valentía y del valor y todo esto, ¿no? Bueno, pues también él era humilde en cierto sentido. Tener esa humildad de reconocer que te equivocaste, que tal vez no funcionó del todo la forma de manejar o de interpretar determinadas situaciones para poder autocorregirnos, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de estos círculos. O sea, son ejercicios de pensamiento, de lectura y de la oportunidad del discurso, ¿sí? Del discurso y del intercambio entre todos nosotros. Así es que pues, yo con esto termino y les agradezco y escuchemos al que sigue. Así. Monje. Sí, ahorita creo que también me puse a pensar un poquito. Hace un tiempo estuve leyendo algunos escritos de Gramsci y me pareció como interesante y lo uní un poco ahorita con el discurso y con ahorita las problemáticas que hemos estado hablando, porque cuando Gramsci habla de la parte de la hegemonía, hace como una relación entre la la tecnología, ¿no? Justamente ahorita hablando del ChatGPT y todo esto, y de las formas de trabajo, ¿no? Él comenta que hay un momento, ¿no? En el que es donde empieza como toda esta parte de la revolución, en que la tecnología avanza tanto que las formas de producción y más bien, y más importante, las relaciones que se crean a través de esas formas de producción ya no dan sentido, ¿no? Como que ya hay algo que ahí está, se ve que ya no está funcionando, ya no hay algo, ¿no? Que encaje. Y pensaba justamente ahorita, tomándole un poco como la idea de discursos, pero como está como llevando a otro lado totalmente diferente, pero creo que eso pasa también con el discurso actual, ¿no? Creo que hay un momento, ¿no? En el que hemos avanzado de cierta forma, en el que inclusive ese discurso, ¿no? Que está tan bien articulado, que tiene como estas reglas y este orden, ¿no? Ya no está dando un sentido a las experiencias que estamos viviendo, ¿no? Temas como la sexualidad, el trabajo, ¿no? El mismo sentido que le damos a nuestras vidas, ya ese discurso se ve carente, ¿no? Ahí ya está muy reciclado, no sé, ya es demasiado, ¿no? De lo mismo. Y me hizo pensar ahorita justamente en esta idea de lo magmático, ¿no? Pensando un poco en Castoriadis, eh, donde es necesario, ¿no? Como esa explosión, como esa erupción, ¿no? ¿No? Del volcán, para que vuelvan a surgir ideas, ¿no? Creo que también haciendo un poco de referencia a la idea de los comentarios, ha habido ya demasiados comentarios sobre las cosas y creo que por eso es tan interesante y tan importante este tipo como de pláticas, ¿no? Porque al final es la manera, ¿no? De empezar a también encontrar nuevos sentidos, de ser creativos, ¿no? Como decía Felipe. Y eso me parece algo muy, muy, muy importante.
importante, muy valioso. Y creo que también con eso me quedo con esta parte del discurso, ¿no? Y que ya este discurso ya no está brindando sentido, hay algo que hace falta y creo que en esa búsqueda, ¿no? De un poco lo que tal vez platicábamos en la mañana Felipe y yo, ¿no? De la necesidad de representación, ¿no? Hay algo ahí que ya no estamos pudiendo poner en palabras y bueno, eso al menos a mí me deja pensando, ¿no? Ahorita al finalizar la lectura. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comentar. De urgencia de representación. Justo indica CC. Vaya, la urgencia de. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo no tengo nada que agregar, me quedo con el placer de haberlos escuchado. Gracias, Arte. Creo que igual, ¿no? Igual por todos. Muchas gracias. A todos. No sé si alguien más quisiera. Creo que ya todos dimos nuestros comentarios de cierre y se los agradezco mucho. Al siguiente, pues ya lo terminamos, ¿no? En la página que nos quedamos hasta el final de dicho. Y qué gusto. Muchas gracias a todos. Excelente. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches, que estén muy bien.